animarnos, exhortarnos y instruirnos en las cosas de nuestro Dios. Siempre hemos tenido la gentileza de los hermanos a los cuales han sido invitados para compartir con nosotros día a día con la palabra del Señor. Estamos, Sergio. Muy bien, Néstor. Damos la bienvenida entonces a los hermanos que se conectan también por el Facebook cada noche, hermanos y amigos que nos han acompañado también a través de esos medios. Gracias por venir cada tarde a esta reunión que ya más de 3 años que gracias a Dios estamos en el aire. Lunes a viernes siempre estamos tratando con la misma contraseña y también con el mismo ID. Así que gracias a ustedes, mis hermanos, por su presencia nos anima para seguir continuando y no perder esta continuidad de lunes a viernes que se transmite este estudio bíblico a través de este medio que es el Zoom. Bien, vamos a encomendarnos a nuestro Dios, vamos a orar al Señor por la actividad del día de hoy, para dar gracias por este día que nos ha concedido y algunas solicitudes que tenemos por allí. Voy a pedir a mi hermano Rigoberto, si por favor, hermano Rigo, tú fueras ayudarnos con esta primera oración. Pedir oraciones, por favor. Ya, hermano. Espera un poquito, hermano Rigo. La hermana Dori está solicitando una oración. Sí. Hermana Dori, díganos. Sí, por favor, quiero oraciones por recuperación de la salud del hermano. Es hermano en Cristo, hermano Miguel Valle, y por Betty Arrieta, por favor. Muy bien. Miguel Valle. Miguel Valle es hermano en la fe. Y por la hermanita Betty Arrieta, también es hermana. Muy bien, hermano. Bueno, oremos. Gracias, hermano Dori. Oremos. Amén. Hermano Rigo. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a su presencia, mi Dios, una vez más en oración ante su presencia por intermedio de su amado Hijo Jesús, para agradecerle, mi Dios, esta oportunidad que nos concede poder unirnos a esta plataforma para ser instruidos en su palabra y para poder así, mi Dios, conocerle más, tener en su misericordia, Dios de la gloria, este buen propósito de poder apartar estos minutos y dedicarlos a las cosas que son del Rey. Queremos orar en esta hora, mi Dios, en forma muy especial por nuestro hermano Jesús Gutiérrez, que nos trae el estudio, implorándole que en su misericordia le ayude para que pueda recordar todos los textos bíblicos que nuestro hermano ha estudiado para exponerlo. Y también, mi Dios, para implorarle misericordia por todos aquellos que se han conectado en este momento, no solamente en el Facebook, sino por las diferentes plataformas, mi Dios, que puedan estar ellos siendo instruidos por su palabra. Quiero orar, Padre Dios, por las personas que nuestro hermano Doris ha encargado en este momento. Quiero implorar misericordia por ellos. Usted les conoce, mi Dios. Imploramos porque su amor pueda permitir que su recuperación pueda ser conforme a su voluntad. Y también quiero orar en esta hora por mi hermano, Padre Dios, el que se encuentra también hospitalizado en situación crítica. Le imploro que usted haga misericordia para con él. Ruego en su amor que guarde a todos quienes hoy día se han conectado a esta plataforma, que les ayude, Padre, para que la bendición que usted nos entrega día a día pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Queremos implorarle que se quede junto a nosotros, Dios, en esta hora, y que permita que podamos también poner en práctica todas estas enseñanzas para poder crecer en su gracia, conocerle más y de alguna manera amarle más, mi Dios, porque ese es el propósito de cada uno de nosotros, cada vez que nos congregamos, demostrar, mi Dios, que de alguna forma estamos atentos a sus enseñanzas y que imploramos que usted, mi Dios, nos ayude para poder crecer. Quiero pedirle en su amor que se quede junto a nosotros, mi Dios, y quiero orar en esta hora por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bienvenidos a aquellos que se han estado uniendo a nuestra plataforma. Saludo por ahí a mi hermana Gloria, saludo también a aquellos que no hemos tenido oportunidad de saludarlo, hermana Sonia Hernández, también mi hermano Cirilo Palomo y veo también mi hermano Néstor Ferreira. Hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga, un gusto de saludarles.
que podamos mantenernos hoy día entonces con la atención en lo que hemos venido a escuchar, que es la palabra de Dios. Mi hermano Jesús Gutiérrez está con nosotros hoy día para impartirnos una lección. Gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y cuando usted guste, hermano, puede ya comenzar. Voy a silenciar algunos micrófonos. Hermano Jesús, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación que nuevamente me otorgan para poder compartir con ustedes el mensaje, la palabra de Dios. Y pues vamos a tener esta continuación en la serie de lecciones que yo he estado presentando y que he estado compartiendo, ¿verdad? Pues con cada uno de ustedes. Y que dentro del propósito, pues no es otro más que el de llegar a esa expectativa, a esa altura, a esa estatura que nuestro Señor Jesucristo ha puesto sobre cada una de sus iglesias, ¿verdad? Y esto pues con el propósito precisamente de honrarlo y glorificarlo como lo que somos, como la iglesia del Señor que somos. Entonces, hemos tratado de traer una serie de lecciones que ayuden y contribuyan en la comprensión y en la aplicación de estas diferentes áreas que cada iglesia local debe de estar trabajando, que debe de estarse debidamente ocupando y que debe de estar precisamente enfocada en llegar a implementar en cada uno de los miembros que la conforman como tal para que el resultado congregacional o global pueda reflejarse precisamente en los frutos que dan gloria a nuestro Dios. Entonces, hemos estado estudiando acerca o bajo el título general acerca de una iglesia sana. Y pues por una parte tenemos evidencia bíblica de la condición de, vamos a decir, de enfermedad espiritual a la que puede llegar a incurrir determinada iglesia si es que no está debidamente atendiendo a las recomendaciones de su Señor en el apego, en el ajuste, en la obediencia y precisamente en la obediencia, ¿verdad? De cada una de estas cosas que el Señor nos recomienda para gozar de salud espiritual. Digo, mencionábamos el caso de las iglesias en Apocalipsis, que a unas les hace saber que están ciegas, a otras les hace saber que están tiradas en cama y a otras más les dice que están muertas. Entonces, esa clase de señalamientos que hace el Señor a través de una revelación, como es en esa visión que se le presenta al apóstol Juan, pues nos debe de llamar la atención, ¿verdad? Debe despertar nuestro interés y nuestra preocupación de que si nos autoanalizamos, pues entonces pudiéramos detectar en qué condiciones estamos nosotros delante de los ojos del Señor y qué cosas son las que necesitamos que corregir o qué tenemos que hacer, qué es lo que hemos estado descuidando, qué es lo que hemos estado relegando por allí y que nos pueda poner en una condición de riesgo, en una condición de peligro. No quisiéramos, y digo tristemente, lamentablemente, es que en el proceso de la madurez, en el proceso del crecimiento y del desarrollo como iglesias que somos del Señor, tenemos que pasar por ese trance en el que nos equivocamos, estamos mal enfocados y que nos pudieran hacer como que falta ciertas cosas para que no pudiéramos caer en esos riesgos, en esas condiciones de una enfermedad espiritual como iglesias del Señor. Y decía yo que lamentablemente pues en el proceso lo sufrimos, tan es así que nosotros hemos sido testigos de que si un grupo de hermanos comienza a trabajar en cierta zona de algún pueblo, de alguna ciudad, de algún lugar, y se establecen como iglesia del Señor, muchas de ellas en su crecimiento, en su desarrollo, como estoy diciendo, por no atender apremiantemente estas recomendaciones del Señor, enferman pronto y en esa enfermedad espiritual temprana, cuando no alcanzan, cuando no hacen los ajustes pertinentes,
pues ya con el poco tiempo, el mediano tiempo de su establecimiento, luego nos enteramos que esa iglesia ya no trabaja más, que esa iglesia ya no funge más como tal, que esa iglesia terminó pleiteada, terminó dividida, terminó afectada de tal manera que ya se dispersaron los hermanos, ahora se congregan en otras partes, pero lo que en un momento se estableció allí como iglesia del Señor ya no está, ¿verdad? Esa iglesia murió. Entonces, somos testigos de esa clase de cosas. Entonces, si nosotros somos iglesias que tenemos algunos años, ¿verdad? Un par de años, 5 años, 10 años, 20 años como iglesia, pues es importante que nosotros no descuidemos, que nosotros no desatendamos en esta clase de cosas que estamos hablando, de estas diferentes áreas en las que hemos estado abordando por este conducto de esta serie de estudios, para que no nos llegue a acontecer precisamente eso. Es decir, que si lo pusiéramos como se habla de ella, de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, pues como todo cuerpo, ¿verdad? Si se descuida, si no se atiende, si no se le da la atención merecida, pues termina enfermándose y estando adoleciendo, ¿verdad? De diferentes enfermedades o padecimientos, pues si no se le da los tratamientos adecuados, pues igual, ¿verdad? Pues puede fenecer. Entonces, en ese sentido, pues también como iglesia del Señor, no importan los años que tengamos, no podemos decir, no podemos cantar victoria, no podemos decir nosotros que ya la libramos, ¿verdad? Que ya tenemos 10 años como iglesia, esto ya cuajó, ¿verdad? Decimos en México, esto ya es un hecho, ya aquí ya no vamos nosotros a de alguna manera desaparecer en algún momento, no. Hemos también sido testigos de iglesias y yo puedo mencionar, por ejemplo, en el caso de iglesias americanas que llegaron precisamente a tener 50 años de existencia como iglesia del Señor, 60, 70 años, y ahorita ya cerraron sus edificios, los miembros fueron dispersos, la membresía se acabó, se hicieron viejitos, se murieron, ya no hubo esa continuidad para poder decir que esa iglesia todavía está perdurando. No, vendieron el edificio, repartieron el tesoro, ¿verdad? La ofrenda que se tenía acumulada, incluso agregaron por allí el dinero de la venta del local y la repartieron con otras iglesias necesitadas, con predicadores necesitados y situaciones así. O sea, estoy hablando de una realidad, estoy hablando de algo que no podemos nosotros cerrar los ojos a una realidad que está delante de nosotros. No podemos nosotros caer en un exceso de confianza, no podemos nosotros pensar que no tenemos ningún riesgo, que no nos pasa nada, que ya la tenemos hecha, que ya la libramos. No, señor. Nuestra tarea, nuestro deber, nuestra encomienda es estar vigilantes todo el tiempo de nuestro peregrinar, especialmente como iglesias del Señor. Por otra parte, decíamos en Hechos capítulo 9, en el versículo número 31, una descripción concreta, vamos a decir, breve, concisa, en la que se describe precisamente a una iglesia que goza de salud espiritual, una iglesia sana. Dice en Hechos capítulo 9, en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Las iglesias del Señor de esas regiones gozaban de paz y gozaban de paz, tomando en cuenta precisamente después de un vendaval, de un torrente de adversidades, de persecuciones, de asesinatos, ¿verdad? Y de esta clase de cosas que hostigaban la tranquilidad, el desarrollo, el crecimiento fructífero de las iglesias. Bueno, dice aquí, entonces finalmente las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y gracias a esa paz que tenían, a esa estabilidad que habían encontrado, esa bonanza que se estaba disfrutando en ese periodo, en ese momento, dice ahora, bueno, pues ahora eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, pues qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que se describa, qué bonito que se hable de las iglesias del Señor, pues que eran edificadas, fortalecidas, que estaban creciendo, que andaban en el temor del Señor, que eran respetuosas de la voluntad del Señor. O sea, eso es viento en popa, eso es que todo está ahora
llevándose favorablemente. Eso es que ahora todo lo están haciendo, ¿verdad? Pues de una manera pacífica y fructífera. Entonces, una iglesia que goza de salud espiritual, una iglesia sana, puede en algún momento llegar a disfrutar de los mismos resultados. Entonces, ¿cómo no nos va a importar? ¿Cómo no va a llamar nuestra atención? ¿Cómo no es que requiere, verdad, que yo ponga de mi disposición precisamente para lograr que en la localidad mía, en donde yo soy miembro, en donde yo me estoy desarrollando espiritualmente, es decir, esa iglesia local a la cual yo pertenezco, pues que pudiera atender estas distintas áreas que van a contribuir a nuestra salud espiritual y que por ende nos va a dar resultados pues de prosperidad, de fructificación y de fortalecimiento espiritual, abrazando todavía de una manera más fuerte nuestra esperanza de llegar a la gloria eterna. Entonces, el día de hoy, digo, ya hemos visto algunos capítulos de estas áreas que se deben de atender, ¿verdad? Para llegar a ser una iglesia sana. Hoy sería nuestra lección número 5. Y esta lección número 5, pues tiene que ver que una iglesia que pretenda ser una iglesia sana, que quiera disfrutar, que quiera gozar de salud espiritual, necesita aprender a vivir en unidad. Eso es lo que es necesario atender. Esta es otra área que todas las iglesias del Señor debemos de atender. Debemos de aprender a vivir en unidad. Y sí, hablar en unidad es hablar de un tema básico, es hablar de un tema elemental. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, ni tampoco pretendo, ¿verdad?, presumir de que ahora ya sabemos algo que nunca habíamos sabido. No, yo no estoy, ni presumo de tal cosa, ni pretendo tal cosa. Yo estoy hablando de las cosas más simples, de las cosas más sencillas, elementales, pero que por a veces ser tan sencillas y que por a veces ser tan simples, nosotros le restamos la importancia que éstas merecen. Y hablar de la unidad, pues es hablar de otro tema simple, básico, elemental, pero que a veces terminamos nosotros, de alguna manera relegando, por allí olvidando, echando en el olvido y en el descuido, de tal manera que no estamos haciendo las cosas como el Señor dice. Y luego pues pagamos el precio, ¿verdad? Vienen las consecuencias y luego nos preguntamos, pero ¿cómo? ¿En qué momento pasó esto? Bueno, pues es que fue algo que gradualmente fuimos descuidando y que no debió de haber sido entre nosotros. Entonces, vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De que la iglesia que pretenda ser una iglesia sana necesita atender esta área, vivir en unidad. Y la tarea, como dije desde el principio, todos aquellos que conformamos las iglesias del Señor en nuestras debidas localidades, pues debemos de entender que recae muchas de estas cosas en nuestra responsabilidad primaria, es decir, que yo como varón, yo como mujer, yo como joven o yo como anciano, ¿verdad? Hablando de hombre y mujer, siempre en todos los renglones, pues tengo este compromiso, tengo esta responsabilidad, tengo este deber, tengo esta parte que me corresponde a mí atender debidamente. Pero hemos dicho que normalmente estas lecciones que hemos estado presentando van dirigidas a los maestros de las iglesias, a los predicadores de las iglesias, a los ancianos de las iglesias, que somos los primeros, de alguna manera responsabilizados delante de Dios en promover esta clase de cosas para que las iglesias del Señor puedan gozar de paz, puedan gozar de edificación, de crecimiento y de desarrollo en esta armonía que precisamente el Señor pues quisiera ver en cada una de las iglesias, ¿verdad? Que le pertenecen. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que se pretende aquí, que lo que debemos nosotros de lograr es hacer que la iglesia del Señor, todos los que la conformamos, obviamente, ¿verdad? En la debida capacidad de cada quien, que estas cosas se conviertan en nosotros un estilo de vida, una forma de vida. No nada más el hecho de que yo les digo a los hermanos, no se trata de que traigas tu cuaderno solamente, apuntes, ¿verdad? Hagas tus notas y luego, pues, en la siguiente ocasión que yo te pregunte, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Y cómo es que debemos de ser? ¿Y qué es lo que somos? Ah, pues espéreme, déjeme, veo mi cuaderno y entonces a ver qué fue lo que dijo. No, o sea, no se trata de eso.
A mí nadie me enseña que yo soy mexicano. A mí nadie me enseña que yo soy de Monterrey. A mí nadie me enseña que soy ciudadano. A mí nadie me enseña que tengo compromisos y obligaciones. A mí nadie me enseña que soy padre y que tengo obligaciones y compromisos en mi casa, en mi hogar. A mí no tiene que andarme diciendo mi mamá, trae la comida para tus hijas. O sea, a mí no me tienen que andar diciendo eso porque es mi estilo de vida, es una forma de vida que yo simple y sencillamente ya me apropié de ella y por lo tanto vivo así, me conduzco así, sin necesidad de que alguien, ¿verdad? Pues ande como que, espérame, déjame saco el cuadernito para ver qué. No, esto es algo práctico. Esto que estamos hablando, de esto que estamos aquí estudiando, es algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida. No lo vivíamos antes porque no conocíamos de Dios. No lo sabíamos antes porque no teníamos instrucción de Dios, pero ahora la tenemos. Ahora sabemos de Dios, conocemos de Dios. Y luego si a eso le sumamos que tenemos instructores, tenemos maestros de Biblia que nos enseñan para educarnos, para formarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, pues ahora tengo que poner más empeño en esta clase de cosas de las que aquí se nos están mencionando. Entonces, al hablar de la unidad, hermanos, pues debemos de hacer siempre la reiteración. Estar juntos y unidos no es lo mismo. Estar juntos es una cosa y estar unidos es otra. Es decir, bajo el mismo techo podemos estar juntos, pues 5 personas, ¿verdad? Pero cada quien está en su mundo, cada quien tiene sus pensamientos y cada quien tiene sus proyectos y cada quien tiene sus prioridades y cada quien jala para donde quiera. Eso es estar juntos, pero estar unidos es tener el mismo propósito, es tener la misma intención, es tener establecidas las mismas metas y entonces todos vamos a contribuir y a colaborar para que esos propósitos de vida se puedan realizar. Esa es la diferencia. Es decir, a veces tú le preguntas a tus hijos, oye, ¿y qué hace tu papá? ¿Sabe? Y le preguntas al papá, oye, ¿y tu hijo? Pues por ahí anda, ¿verdad? Están juntos, pero no están unidos, ni siquiera se conocen, no saben qué hacen, ni siquiera saben qué actividades realizan, desempeñan, qué es lo que persiguen en la vida. Bueno, la unidad de la que habla la Biblia nos lleva a nosotros, nos exige y nos demanda precisamente complementarnos. Cuando el Señor Jesucristo hizo esa plegaria a su Padre, rogando precisamente porque vivieran en unidad, habla precisamente de eso, de que pudieran rebasar la línea, que pudieran complementarse unos en otros y poder lograr los objetivos y los propósitos para los cuales los llamó Dios, para los cuales los escogió Dios. Y luego ya dice, ¿verdad? En esa plegaria, no te pido nada más por esto, sino por todos los que han de creer en mí por medio de ellos. Entonces ahí ya nos compete a nosotros, nos involucra a nosotros y es el mismo anhelo que se debe de perseguir y que se debe de buscar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lograrlo? Es el problema. ¿Cómo llegar a cimentar? ¿Cómo llegar nosotros a plantar en la mente, en el corazón, en el propósito de cada miembro, el hecho de llegar a vivir todos en unidad? Es decir, que ya no haya más esa indiferencia, que ya no haya más esa apatía de unos para con otros, en el sentido de que, pues, no vino el hermano, a mí no me interesa. El hermano, quién sabe qué está haciendo, pues es cosa del hermano, a mí no me importa. Como iglesia tenemos que hacer esto, pues háganlo ustedes si ustedes quieren. O sea, eso no es estar unidos. De hecho, cuando leemos en primera carta de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 1, leemos nosotros esta escritura que, como dije, ¿verdad? Pues es básica, es bien conocida por todos nosotros, pero leemos nosotros esto que dice aquí: os ruego pues, hermanos, primero los Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El problema es que había contiendas entre ellos, había divisiones entre ellos, y eso es lo condenable, eso es lo que Dios no aprueba. No es nada más que estemos juntos bajo el mismo techo, pero que cada quien jale para su lado. No, señor, no, lo que Dios quiere es que todos hablemos una misma cosa, que seamos de un mismo parecer, que seamos de un mismo sentir y que todos tengamos bien definidos los mismos propósitos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, es absurdo, hermanos, que cuando alguien se bautiza, nosotros le decimos bienvenido a la familia de Dios.
hermana, pues para cuando se le ofrezca algo, pues cuente conmigo. Y luego se ofrece y pues ni siquiera se ven tus luces, ¿verdad? O sea, no eres alguien que realmente estás tan dispuesto como en aquel momento lo dijiste con meras palabras. No, vamos a los hechos. Tenemos que ir a los hechos, demostrar realmente con hechos que en la iglesia del Señor gozamos de una perfecta unidad. Hablar de esto, hermano, miren, hablar de la unidad. ¿Por dónde tenemos que empezar? ¿Cómo educar a los miembros de las iglesias del Señor para que podamos nosotros gozar de esta forma, de este estilo de vida? Bueno, voy a comenzar diciendo lo primero. Si nosotros le dejamos bien establecida la congregación, ¿qué es lo que requiere la unidad? ¿Qué es lo que requiere la unidad? Yo podría mencionar por lo menos tres cosas, porque hay más cosas, pero voy a mencionar por lo menos tres cosas. Tres cosas que requiere la unidad. La primera, disposición de todos. Disposición de todos. Cuando yo veo la historia de la construcción de la Torre de Babel, es admirable lo que pasa ahí. Vamos a leerlo, por favor, allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 11. Es que el impacto que tiene la unidad es algo que realmente es admirable, es algo que se puede volver y puede alcanzar grandes proezas que a veces uno ni se imagina que pudieran realizarse. Génesis capítulo 11, versículo 1 dice la palabra: tenía entonces toda la tierra lo que quiere el Señor, ¿verdad? Lo que pide el Señor, un solo lenguaje, una sola habla. Dice entonces el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Lo que hablaban era lo mismo. El tema que trataban era lo mismo. Lo que se movía entre ellos eran las mismas cosas entre todos. Lo que veías hablando en un rincón era lo mismo que hablaba en otro rincón. No se hablaba de otro tema más que de lo mismo. Verso 2. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, no solamente quedó en palabras, no solamente quedó en ideas, sino que lo estaban realizando. Entonces dice el versículo que bajó Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjese nada más. Cuando hablamos de disposición, imagínese usted esta escena. Digo, el escritor no hace como que mucha descripción, no entra en detalles, pero podemos nosotros deducir ciertas cosas. Por ejemplo, el esfuerzo, el empeño, el sacrificio, el ánimo, el entusiasmo que todos pusieron para realizar esta obra. Es decir, que el que no llevaba ladrillo llevaba la carretilla, el que no llevaba la carretilla llevaba el agua, el que no llevaba el agua llevaba la mezcla, y todos haciendo algo, todos dispuestos a hacer la parte que les correspondía. Entonces, nosotros en la iglesia del Señor necesitamos que también inculcar esa clase de cosas a los miembros, enseñarles que para lograr los objetivos, los propósitos que Dios, no nosotros, que Dios nos ha dado, necesitamos llenarnos de disposición todos. No nada más unos cuantos, sino que todos debemos de estar listos y dispuestos a poner la parte que nos corresponde. Número 2, ¿qué otra cosa se exige, requiere, demanda la unidad? Pues demanda sacrificio, no nada más la voluntad, no nada más la intención, no nada más ese punto de partida, sino que también requiere de sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, ya de antemano tenemos que decirle a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Yo como miembro de la iglesia debo de entender, debe de quedarme claro que lo que hay que hacer no será fácil. Que lo que vamos a hacer va a exigir que yo me incomode, que yo salga de mi zona de confort, que yo tenga que desprenderme de cosas importantes para mí con tal de que se logre aquel propósito, con tal de alcanzar
aquella cosa que queremos, ¿verdad? Para nuestro Dios. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros nos llenamos del mismo pensamiento, dar nuestra casa, dar nuestra comida, dar nuestro dinero, dar nuestro tiempo, dar nuestro vehículo, dar nuestro tiempo, toda esa clase de cosas, no nos va a doler. No nos va a doler. No va a ser como que unos sí y otros no. No, 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 porque la idea es lograr en la mentalidad de todos que cada uno de nosotros podamos realmente hacer la parte que nos corresponde. Cuando leemos nosotros en la carta a los Corintios, vamos a regresar a la carta a los Corintios, por favor. En la primera carta a los Corintios, y luego leemos nosotros en el capítulo número 12. Por favor, dice esta parte de la escritura. Primero los Corintios, capítulo 12, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Leemos nosotros lo que dice en el versículo número 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sigue ahondando allí, sigue rondando la idea de la unidad. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tenemos necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, el espíritu de sacrificio es algo que debemos de sembrar e inculcar en cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Qué otra cosa más podemos o tenemos que dejar en claro que requiere la unidad? Compromiso, compromiso. Saben que en algunas partes, yo por ejemplo puedo mencionar de nuestra localidad, que he llegado a platicar con algunos de los hermanos, de las hermanas, en donde tenemos que tener siempre nosotros como un plan B. Y lamentablemente, ¿verdad? Tristemente suceden así las cosas, pero llegamos nosotros a implementar un plan B porque si, por ejemplo, aquí nosotros en nuestra localidad las hermanas se encargan de preparar el pan para la mesa del Señor, para la participación de la cena del Señor. Ellas hacen el pan, lo preparan. Entonces, obviamente que lo preparan en su casa y al prepararlo en su casa, pues tienen que ser precavidas de llegar pues con un poco más de tiempo de anticipación para poder disponer, ¿verdad?, del pan y ya preparar nosotros pues los elementos a la hora de participar de la cena del Señor. Pero hay momentos en que tenemos que decirle a otra hermana cuando anunciamos, ¿verdad? Porque hacemos una lista y en esa lista pues involucramos a todas las hermanas que están en facultad de hacerlo y luego ya pues a la hermana tal le toca la preparación del pan y ya sabemos que es tal hermana y luego ya volteamos a ver a ciertas hermanas y le decimos pues prepáreselo usted también por favor y se lo trae el domingo por si acaso, esa palabra por si acaso está indicando por si acaso la hermana no llega a tiempo, por si acaso a la hermana se le olvida, por si acaso la hermana no tuvo la precaución de llegar a tiempo, de venir, es más, ¿verdad? Porque falta compromiso. Digo, en el caso de los varones, yo les digo a algunos hermanos, es que es lamentable que nosotros no podemos, porque hay quienes sugieren, hermano, ¿y por qué no nosotros establecemos el orden del servicio con los varones desde un día antes? Bueno, porque la razón sigue siendo la misma. No sabemos con qué varones se va a contar a la mera hora del servicio. Y eso es lamentable, es algo triste, ¿verdad? Que suceda. Tenemos que esperar hasta la mera hora, hasta el último momento para ver quiénes llegaron. En estos casos hace falta compromiso y trabajamos en eso. Por eso estoy diciendo desde el principio que en el crecimiento, en el desarrollo de las iglesias o en el caso de las iglesias que ya tienen muchos años establecidas, caen en esa zona de exceso de confianza de que, pues que lo haga el otro, o ahí está el hermano, o es que el hermano puede hacerlo todo. Entonces, de todas maneras, afecta en el buen funcionamiento del crecimiento y del desarrollo de alcanzar las cosas que son para Dios. Entonces, estas tres cosas que yo por lo menos estoy mencionando son vitales para lograr la unidad en una iglesia del Señor. La disposición, el sacrificio y el compromiso. Tenemos que dejarle en claro, por otra parte, a la iglesia, hablando del aspecto de la unidad, tenemos que dejarle en claro a la iglesia, a todos los miembros, que hay enemigos de la unidad, que hay
esa clase de actitudes y de posturas que comprometen la unidad de la iglesia del Señor. No sé si me estoy explicando. Es decir, que hay cosas y situaciones que son de nosotros, que son creadas por nosotros, que están en nosotros y que hacen o estorban para que la iglesia pueda lograr esa perfecta unidad de la que Cristo pues estaba orando, ¿verdad? Y rogando a su Padre que pudiera operar en nuestros corazones. Y me refiero por lo menos a tres cosas, miren. Pues la primera, ¿verdad? Pues lo opuesto a la disposición, la indisposición. Yo no quiero, digo, yo he visto hermanos, he visto hermanos que por muchos años son cristianos, que ya se hicieron, vamos a decir viejos, ¿verdad? Pero que no están viejos ni tampoco imposibilitados por alguna discapacidad física. Más bien se pasaron los años y luego hay hermanos nuevos y luego, hermana, pues usted nos ayuda con la tarea que le corresponde. Hermano, nos ayuda con la tarea que le corresponde. O matrimonio, nos ayudan con la tarea que les corresponde. Y luego ellos lo primero que dicen es que yo ya lo hice por muchos años. Mejor que lo haga que es más nuevo, mejor que lo haga esta hermana que es nueva, o mejor le voy a dar chance a ese matrimonio para que lo haga, pero es que requerimos de usted. Esta tarea depende de la capacidad y la experiencia que ustedes tienen. Entonces, la indisposición de por sí, ya de antemano, va a ser un obstáculo, va a ser un impedimento, va a estorbar para que la unidad en el lograr, en el alcance de los objetivos o de las tareas que como iglesia tenemos, se puedan lograr, que realmente se puedan efectuar. Entonces, yo no puedo dejar de mencionar que el principal de los enemigos de la unidad es la indisposición, la falta de voluntad, la falta de querer hacer las cosas. Eso es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que estar observando, especialmente el predicador, de los ancianos, de los maestros o de los hermanos más activos, estar alerta, estar atento, mirando cómo es la reacción en los miembros que de alguna manera presentan un rechazo, una cierta indiferencia hacia algo que se tiene que lograr para el servicio, para la gloria de Dios, para el fruto de la obra de Dios. Y ellos dicen desde de antemano, conmigo no cuentes, es que yo no puedo, es que yo por eso ni opiné, es que yo por eso ni levanté la mano, ¿verdad? Porque yo conmigo no cuenten. Entonces, eso es algo que le hace mucho daño, que afecta, que hace más lenta la unidad entre nosotros. Y eso es algo que tenemos que estar alertas para poderlo atajar, pues de alguna manera inmediata. Aquí en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, por favor, dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, comenzando la lectura, por ejemplo, allí en el versículo número 12, vea usted lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, vea el versículo 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Para poder hacer hay que querer. Y ese es el principal obstáculo, es la principal barrera. Tenemos que llegar a encontrarle la forma, el lado, el modo a todos los miembros de la iglesia del Señor para que hagan la parte que les corresponda. Es natural que los hermanos de buenas a primeras nos digan, no quiero, conmigo no cuenten, ¿verdad? Es que yo no puedo. Es una reacción inmediata, natural. A veces es por miedo, por ignorancia, porque no saben de qué se trata, ¿verdad? El hecho de no saber con una buena descripción de lo que hay que hacer, en qué consiste la tarea a hacer, a realizar, pues ya de por sí dicen, es que yo mejor no, mejor que lo haga el hermano. A veces, ¿verdad? Tenemos que diferenciar esa clase de posturas y de mentalidad o de comprensión en los hermanos y ayudarlos precisamente a despertar en todos la voluntad para hacer algo. Miren, ¿por qué a veces no hay ancianos en las iglesias? ¿Por qué? Porque el primer requisito para que haya ancianos de la iglesia o para que alguien se pueda hacer anciano de la iglesia, es que lo desee. Entonces muchos hermanos dicen, pues aquí nadie ha dicho, yo quisiera ser anciano. Bueno, es que nadie lo va a desear porque no saben de qué se trata, en qué consiste la obra, el trabajo del anciano, el honor, la distinción de ser anciano de la iglesia del Señor. Hay que decírselos, hay que explicárselos, hay que proponérselos para despertar en ellos el interés, ¿verdad? La voluntad.
la intención. Y eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer, porque es Dios el que en ustedes produce así el querer, pues como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, es algo que nos corresponde a nosotros, hermanos. Es algo que nos corresponde a los maestros, a los hermanos mayores, a los predicadores, a los ancianos de las iglesias, precisamente inculcar, transmitir y despertar esta clase de cosas para que la unidad se efectúe en nuestras congregaciones. Luego hablamos nosotros de que no haya acepción de personas, como acabamos de leer en el pasaje de Corintios, ¿verdad? Que no puedes decirle tú a alguien, no te necesito, o no puedes decirle a otros, no tenemos necesidad de ustedes. No, no, todos somos necesarios. En el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor, que es la iglesia misma, todos somos necesarios. Y por eso el énfasis que se hace, incluso aquellos que a nuestros ojos parecen menos apreciables, dice, son los que realmente más necesitamos. Entonces, no debe de haber terreno ni lugar para la acepción de personas. Nosotros no podemos hacer esa clase de cosas para que no estorbemos a la unidad. Eso de que siempre estamos apoyándonos en ciertos hermanos, que de alguna manera les encargamos tareas muy, no sé, muy honorables, vamos a decirlo de alguna manera, porque todo es honorable en el Señor, como la palabra dice, ¿verdad? Que todo en el Señor es recompensado por Dios, nada es en vano, pero nuestro criterio humano, nuestra carnalidad, a veces nos lleva precisamente a pensar que estas tareas distinguidas que la hagan tales hermanos. Y aquellos hermanitos que están menos activos, aquellos hermanitos que están desarrollándose menos, pues hay que se queden y como que los vamos mermando, ¿verdad? Como que los vamos marginando hasta que en un momento, tarde o temprano, la unidad se ve afectada. Hay una fractura en la relación de los miembros de la iglesia, porque luego, tarde que temprano, yo he escuchado hermanos que dicen, pues es que yo llego temprano, soy fiel, no dejo de asistir y no me dan parte, no me involucran, no me cuentan. A veces pienso que ni siquiera soy de esta iglesia. Así dicen los hermanos. Y todo es por culpa de quién, todo es por causa de qué, de nosotros mismos, que estamos haciendo acepción de personas y eso le hace daño severamente a la unidad. Y luego, pues de alguna manera los desacuerdos, hermanos, los desacuerdos son terribles, son terribles. Que haya desacuerdos entre nosotros no quiere decir necesariamente que ya no nos queremos. No quiere decir que no hay amor entre nosotros. No quiere decir que entre nosotros no haya como que de alguna manera, ¿verdad? La misma preocupación, el mismo interés, el mismo deseo por hacer las cosas bien para Dios. No quiere decir eso. Un desacuerdo puede ser simple y sencillamente porque no entiendo tu postura y yo no entiendo y tú no entiendes la mía. Pero no quiere decir que no nos amamos, que no tenemos la misma intención, que no tenemos el mismo interés, el mismo propósito de hacer las cosas para la gloria de Dios. Pero estamos hablando en este renglón, hermanos, de desacuerdos. Digo, desacuerdos que se pueden arreglar con el paso del tiempo, tranquilamente, despacio. Pero yo a lo que me refiero con los desacuerdos son esos desacuerdos carnales. Son esos desacuerdos mundanos, son esos desacuerdos diabólicos, que lo único que pretenden es estorbar, impedir el crecimiento, el desarrollo y el fortalecimiento de la iglesia del Señor, que la obra del Señor salga avante. Hay de oposiciones, hay de desacuerdos a desacuerdos, y esta clase de desacuerdos, hermanos, tienen que ver con que, ¿y por qué tenemos que hacerlo? ¿Y por qué el hermano lo va a hacer? Y yo no quiero tanto. Es que a mí me parece que eso es innecesario. Siempre que abres tu boca, siempre es para oponerte, para llevarle la contra a alguien o a veces hasta a todos. Esa postura le hace daño a la unidad de la iglesia. O sea, solo estoy diciendo que nosotros tenemos que enseñar a los miembros. Yo, por ejemplo, aquí nosotros, yo siempre les digo, miren, hermanos, la obra del Señor no se va a detener porque tú digas que no. Para que las cosas se hagan en esa forma negativa que tú estás hablando, tienes que presentarnos argumentos bíblicos para que nosotros digamos, es que el hermano tiene razón, o sea, nosotros queríamos hacer esto, pero cuando el hermano dijo que no a esto, es porque él tiene fundamentos bíblicos, escriturales, para que esto que queremos nosotros hacer, lo detengamos, desistamos de ello, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú nos dices no, nada más por llevar la contraria, no, porque tú eres alguien que no eres activo, que si por ti fuera,
pudieras, como dijo un hermano aquí, si me pueden desbautizar mejor, ¿verdad? O sea, si tú pudieras desligarte de las cosas de Dios, de la iglesia del Señor, de las tareas, de los asuntos de Dios, si por ti fuera desligarte de ellos, lo harías, ¿verdad? Y eso te lleva a siempre estar en contra, a siempre estar en desacuerdo, a siempre decir no, aunque ni siquiera sabes de qué se trata. Esa clase de desacuerdos, de oposición, le hace daño terriblemente a la unidad. Entonces, lo que queremos decir es que lo que dice la carta a los Corintios, que el pensamiento sea el mismo de todos, que el hablar sea el mismo de todos, entonces exige, demanda de parte de cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia del Señor, que cuando digamos estamos de acuerdo, que cuando vayas a decir no, te asegures que sea por una razón bíblica, que sea por una razón espiritual, que sea por una razón doctrinal y no nada más porque quieres decir que no. Nosotros leemos en la carta de Santiago, por favor. En la carta de Santiago, leímos esto hace un tiempo atrás, pero quisiera una vez más leerlo aquí en Santiago capítulo 3, porque quiero que vean qué es lo que describe, qué es lo que el Señor mira de peligro en nuestras congregaciones cuando pasa algo como lo que estoy mencionando. Verso 14, mira, si tienen celos amargos y contención en su corazón, o sea, a veces decimos que no a todo por celos. A veces decimos que no a todo porque el que lo propuso me cae mal. A veces decimos que no a todo, nada más por llevar la contraria. O sea, tengo un espíritu de contención. Entonces dice el versículo, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, versículo 15, Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué la clasifica de esa manera? Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, tenemos que afinar el corazón de los hermanos, como decíamos en la primera lección, para hacer una iglesia sana, tenemos que hacer una iglesia de un buen corazón, de un corazón sano. Entonces, esta clase de cosas que describe o que dice aquí en Santiago, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Hay corazones perturbados, perversos, que lo único que quieren es estorbar a la obra, el progreso de la obra de Dios. Finalmente, en la carta a los Efesios se nos describe a nosotros, se nos sugiere, se nos dice, se nos declara en qué cosas tenemos que ocuparnos nosotros precisamente para lograr y para alcanzar la unidad en las iglesias del Señor, en la iglesia donde yo soy miembro, ¿verdad? Este pensamiento que estoy compartiendo aquí es para que yo me lo lleve a mi localidad y que allí lo implemente, lo comparta con otros hermanos, porque es palabra de Dios, ni siquiera son ocurrencias mías. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego dice el versículo 2, tres cosas, fíjense, tres virtudes que nos van a ayudar tremendamente en el logro de la perfecta unidad entre nosotros. Yo te lo voy a describir en cada una de las partes. Dice que nosotros, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Tres virtudes, tres cosas que tenemos que implementar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar para que se conviertan en un estilo de vida de los miembros de la iglesia. Y esto es es una tarea de todos los días, porque hay momentos, ¿verdad? Que en base a los logros que vamos teniendo y en base a esos elogios, en base a esas palabras que a veces nos dan los hermanos, la misma congregación de felicitación por algo que logramos, por algo que alcanzamos, seamos hombres o mujeres, nuestra cabeza se puede hinchar. Y una vez que se hincha, podemos perder nosotros la noción de estas tres cosas que aquí se dicen. Primero, lo que nosotros necesitamos para realmente vivir, tener y gozar de la unidad de Dios es vestirnos de humildad. Que todos estemos llenos de humildad. Y la palabra humildad, otra vez, no es como que estoy descubriendo el hilo negro, estoy repitiendo las mismas cosas que a lo mejor ya nos han predicado, que a lo mejor ya nos han dicho, pero vamos a ver si podemos ayudar otra vez en cómo transmitirlo a otros miembros, en cómo implementarlo en nuestras localidades, para que todos podamos gozar de salud espiritual en nuestra congregación. Bueno, al hablar de la humildad es hablar de tener la capacidad, ponga atención a esto,
La humildad es tener la capacidad de reconocer que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que somos incapaces, que también nos equivocamos. Eso es la humildad. La humildad no es, hermanito, ¿cómo está usted? Hermanita, qué bueno que está aquí. O sea, esa no es la humildad de la que realmente habla la Biblia. La humildad tiene que ver que con esa fuerza, que con esa entereza, que con ese pundonor con el que tú sirves al Señor, la autoridad que a veces usas para que las cosas del Señor se hagan, se acaten como Él dice, de todas maneras la humildad tiene que estar incluida allí, en tu forma de ser, en tu conducta, en tu pensamiento, en tu postura hacia los demás. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la humildad me ayuda a mí a saber escuchar a los demás cuando me digan que yo estoy equivocado, que yo estoy mal, que a mí me falta algo, que yo necesito corregir algo. La humildad para eso sirve. Es de la manera correcta en que yo puedo realmente implementarla en mi estilo de vida. Por eso la necesidad de saber oír a los viejitos, de saber oír a las mujeres, ¿verdad? Porque los varones a veces somos muy tendenciosos a que es la hermana. Usted cállese, hermana. ¿Qué me va a decir usted? No, es una hija de Dios. Es una coheredera tuya. Es una hermana, es una santa que también conoce de Dios y que te puede ayudar en algo que tú estás incurriendo mal, equivocadamente delante de los ojos de Dios y que arriesgas tu alma si no la escucharas. Entonces, escuchar ancianitos, escuchar mujeres, escuchar jóvenes, escuchar a los niños. Es increíble que nosotros a veces cerramos nuestros oídos, cerramos nuestra atención a cada uno de ellos porque estamos hinchados de vanagloria, de vanidad, pensando que todo lo creemos, pensando que todo lo sabemos, que nosotros no nos equivocamos. Eso le hace terrible daño a la unidad. Mira, comienzan a marginarte los hermanos. ¿A quién crees tú que se quiera juntar con alguien soberbio? ¿Quién crees tú que inspira el deseo de que alguien esté cerca de alguien que es arrogante, que pisotea a los demás, que es presuntuoso, que es presumido? Nadie. Te quedas solo, te quedas solo. Y la unidad no es eso. Créeme, la unidad no es eso. Entonces, la humildad es algo que nos va a favorecer tremendamente si lo implementamos, recordando que nosotros no lo podemos todo. El Señor dijo que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? De los pobres en espíritu, ellos serán enriquecidos. Entonces, no quiere decir que nosotros no sepamos o que seamos poca cosa. Acuérdense que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Entonces, si somos ricos, pues tenemos que hacernos pobres. Es como dice el apóstol Pablo, si alguien entre ustedes se cree sabio, pues hágase ignorante para que realmente llegue a ser sabio. Esa es la postura que tenemos que tener. O como lo dijo a la carta a los romanos, ¿verdad? Que nosotros no debemos de tener más alto concepto de nosotros mismos que el que en realidad debemos de tener. Esas son recomendaciones de la verdadera humildad, para que entonces, si imagínense toda una iglesia, toda una congregación que están revestidos con el mismo carácter, con el mismo pensamiento, cuando alguien a mí se acerca y me dice que estoy mal y me lo demuestra, ¿verdad? Me da la evidencia, me presenta los argumentos, pues yo lo oigo. Y aún así, ¿verdad? Pues tengo que, a nadie nos gusta que nos digan o nos corrijan, pero la humildad ahí va a trabajar, ¿verdad? Bueno, hermana, pues gracias. Digo, miró que mi cara cambió, mi color también cambió, se puso como que más coloradito, ¿verdad? Porque no me gusta que me digan las verdades, pero gracias. Voy a empezar a trabajar en esto que usted me está diciendo que necesito que corregir. Luego dice que debemos de usar de la mansedumbre. La mansedumbre es el complemento de la humildad, porque la mansedumbre tiene que ver con el trato amable hacia los demás, independientemente de la provocación a la que tú seas sometido. Fíjate, es interesante esto. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre de la cual utilizó Jesucristo fue que bajo las más altas y severas provocaciones no se halló engaño en su boca. Quien cuando maldecían no maldijo. Quien cuando le hacían daño no condenaba, sino que toda la causa la ponía en las manos de aquel que juzga justamente. Entonces, esa es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver que cuando tú le vas a decir a un hermano, que cuando le vas a decir a una hermana,
que está cometiendo una falta, se lo vas a hacer saber con toda la delicadeza posible, con todo el debido respeto, por mucho que te provoque el hermano o la hermana cuando vayas a decirle, porque así es la cosa. Tenemos que entender, tenemos que prepararnos, mentalizarnos, que cuando yo le voy a decir al hermano que está equivocado en algo, que algo está mal en ella, me va a sacar mis trapitos al sol, decimos en México, ¿verdad? O sea, me va a decir mis verdades que siempre ha tenido guardadas para una ocasión como esta, ¿verdad? Porque tú vas y le dices, hermana, pues quiero decirle que usted está mal en esto, hermano, quiero decirle con todo el debido respeto y amor al Señor que usted está fallando en esto. ¿Y usted qué? La reacción. ¿Y usted qué? ¿A poco usted no tiene cola que le pisen? ¿A poco usted no la ha regado? ¿A poco usted no también tiene las cosas suyas? ¿Por qué se cree perfecto? ¿Por qué se cree que es mejor que yo? Y prepárate. Bueno, no se trata de contestarle, ¿verdad? En ese momento, no se trata de responderle de la misma manera, ¿verdad? Porque yo he sido testigo y he sabido de otros casos en donde un predicador terminó a golpes con uno de los varones de la congregación, porque la provocación no la supieron manejar. Se les olvidó usar de la mansedumbre. Pregúntenme por esa iglesia, desapareció. Entonces yo no estoy hablando de casos o de cosas que son imposibles de suceder. Al contrario, suceden, están a la orden del día y que si nosotros no cuidamos esta clase de cosas, vamos a hacerle mucho daño a la obra del Señor. La unidad contribuye enormemente a que una iglesia goce de salud espiritual. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, incluso dice Gálatas 6, 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la regla de oro, ¿verdad? Como quieras que te traten a ti, trata a los demás. Y eso que no se nos olvide jamás, implementar la mansedumbre. Miren, es el equilibrio, vean, es el equilibrio. La humildad tiene que ver con que yo estoy listo para oír cuando alguien me va a decir que estoy mal, ¿verdad? Sin que yo pierda el control. Y la mansedumbre tiene que ver que cuando yo le voy a decir algo a alguien, tengo que hacerlo con la delicadeza debida y con el respeto debido, independientemente de la provocación a la que yo sea sometido. Esas dos cosas. Y luego, dice Efesios capítulo 3, que estamos leyendo, al capítulo 4, versículo 2, dice que al final de todo debe de haber paciencia en amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia en amor. Nosotros tenemos que estar listos, preparados precisamente para llegar a tener la suficiente paciencia en amor. Voy a describirlo de esta manera rápidamente, ya el tiempo se me acabó. Cuando tú estás criando a un bebé, cuando tú tienes a tus hijos que están bebitos, que están recién nacidos, tú esperas el tiempo necesario para que tu bebé comience a sentarse por sí solo. Le ayudas, le provees, lo ejercitas. Le rodeas de almohadas a tu bebé para que comience a aprender a sentarse, a equilibrarse. No es como que lo sientas y ahí lo dejas y que se jale el cuerpo para donde vaya. No, 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 no. Tú lo cuidas, lo proteges, lo resguardas. Cuando quieres que comience a caminar, tú lo recargas sobre la pared, tienes tus brazos listos por si el bebé tiende de alguna manera a temblar y a sacudirse y probablemente a caerse. Estás listo, pronto, para evitarle una caída que le provoque un daño a través de un golpe. Y siempre estás con él y lo soportas. Agarras al bebé, lo tomas de las manos, vas tú detrás de él, agachado, inclinado, y le das de pasitos. Y ahí estás, andar, andar, andar. Un pasito, otro pasito, un pasito, otro pasito, ¿verdad? Y al final del día terminas y ni siquiera te quejas de la rabadilla, ¿verdad? Decimos aquí en México, de la espalda, de la cintura. Ay, es que ya me duele toda la espalda y la cintura porque anduve con el bebé todo este tiempo para que aprenda a caminar por sí solo. Al día siguiente, mira, estás con la batería nueva, lista, recargada para volver a darle el tiempo que necesite tu bebé para que aprenda a caminar por sí solo. Cuando quieres que aprenda a hablar, tú agarras a tu bebé y ahí estás, mamá, papá, mamá, y te la pasas ahí. Y así como me oigo de ridículo, ¿verdad? Así como me oigo de ridículo, así te ves tú. Estás dispuesto a hacer esos ridículos, a hacer esas payasadas, esas mimadas, porque lo que quieres es que tu niño aprenda a hablar y no te importa lo que tengas que hacer.
con tal de que se logre. Eso es tener paciencia en amor, porque déjame decirte una cosa, eres capaz de soportar todo eso, de hacer todo eso, porque lo amas, porque lo amas. Y créeme, tus hijos crecen y tú todavía sigues diciendo, mi bebé, él es mi bebé, porque nunca dejarás de ser mi bebé, porque hay amor. Cuando nosotros aprendamos a enseñarle a los miembros a amarnos los unos a los otros y que la paciencia debe ser acompañada con amor, vas a dejar de oír exclamaciones como esta. Y es que ya el hermano no entiende. Es que el hermano, por más que se le diga, es que esa hermana, no, ya me tiene hasta acá. Ya no vas a escuchar esos comentarios. Porque ahora tú dices, bueno, el hermano no pudo hoy. Mañana lo intentaremos. Y así van los años y el hermano todavía no ha podido superar eso. Y ahí estás tú para seguirlo ayudando. Eso nos llevará a una perfecta unidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias y que el Señor les bendiga. Muy bien, esa ha sido entonces la lección del día de hoy. Y vamos a orar al Señor por este tiempo que hemos estado juntos para compartir de esta exposición que se nos ha hecho saber. Y voy a pedir a mi hermano Rogelio que por favor pueda abrir su micrófono para que nos lleven una oración, recordándole que estamos orando por el señor Pedrero, hermano de mi hermano Paso. Estamos orando por don Miguel y la señora y la hermana Betty, el hermano Miguel y la hermana Betty, y por el señor Pedrero. Hermano, si recuerda, si no, lo hace en forma general, como esté bien. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro al Señor para dar gracias por esta noche. Oremos, hermanos. Bueno, gracias hermano por permitirme orar. Posiblemente los nombres no me los voy a acordar mucho, pero sí quiero agradecer a las palabras que ha traído el hermano de parte del Señor para hacernos que seamos más comprensibles, comprensibles con los demás hermanos en la iglesia, para armar una unidad que sea lo que pueda llevar al triunfo de cada iglesia en cada lugar. Por eso muchas gracias al hermano por esta lección que ha traído. Gracias por asistirnos, Señor, siempre a cada uno de nosotros cuando estamos con dolencia, especialmente con la persona que me do paso y no sé las otras dos no me acuerdo, pero sí yo te pido, Señor, que puedas hacer la obra en ellos. Ayúdalos, Señor, a que vean al Señor de señores y Maestro de los maestros para sanarse, para estar mejor cada día, porque verdaderamente el único que puede sanarnos de todas las cosas es tú, Señor. Gracias, Padre, por este momento que hemos apartado para escuchar la palabra, para aprender un poco más de lo que tú quieres que seamos en esta vida. Y también gracias por la salud, por la predisposición que hemos tenido para estar juntos. Gracias, Padre, por el hermano, bendice su vida, la vida de su familia y todos los hermanos que de una u otra manera están conectados, que hayan podido aprender algo de esta lección y la podamos poner en obra. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano. Hermano Néstor, por favor, con usted. Ahí vamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias primeramente, hermano Jesús Gutiérrez, por traernos esta muy buena lección que nos ayuda mucho para la unidad de la iglesia. Estuvieron aquí presentes en Facebook Arelis Calzadilla Moreno, Pati Huichiqueo, Catalán, Lidia Medina, Susana Treviño, Rubiela Cortés López, Esrom Oxa, Luis Gutiérrez, Dora Márquez, Isabel Ramos, Marcos Ayosa, Vanessa Vegaraya, Richard Rosson, Pepe Pérez, Tomasita Sánchez, Eleazar Sánchez, Manuel Córdoba, Joel Lalana Velázquez, Rosa Mosqueta y finalmente dice Jesús Gaby Gutiérrez. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección para mi gusto y los invitamos que lo pueden volver a escuchar para animarse, para que haya unidad en la iglesia.
en este mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las 3 letritas, y pueden dejar sus saludos, suscribirse si gustan y dejar sus opiniones sobre el tema. Eso, hermano. Tenemos aquí unos saludos. Dice aquí, vamos a ver, Pepe Pérez, saludos y bendiciones, hermano Jesús Gutiérrez y todos los hermanos que trabajan en este sitio y cada una de las congregaciones donde son miembros. Dora Márquez, Dios les bendiga. Arelis Calzadilla Moreno, buenas noches, hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Rubiela Cortés López, gracias por tan edificante enseñanza, hermano, Dios les bendiga siempre. Susana Treviño, saludos y bendiciones. ¿Dónde se me fue? Se me fue Susana Treviño. Aquí está. Saludos y bendiciones para todos, en especial para Jesús Gutiérrez. Joel Lana, que es de la palabra de Dios. Buenas noches. Arelis Calzadilla Moreno dice, muy lindo e instructivo mensaje, bendiciones, y que Dios nos ayude a crecer y poner en práctica sus enseñanzas. Marcos Ayosa desde Buenos Aires, Argentina, dice, el diablo ha usado la pandemia para aislarnos, separarnos, distanciarnos, divisiones en la familia y la iglesia. Hermosa predicación para reflexionar sobre la unidad, en especial la unidad que es en Cristo Jesús. Gracias, querido hermano. Marcos, dice, a ver, un poquito más. Marcos y Azul es la esposa del hermano Marcos, desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, todo eso es lo que tenemos hoy día, hermano Sergio Pino. Bien, gracias, Néstor. ¿Algo que quisieran agregar, hermanos, a alguna pregunta? ¿Algo que quisieran referirse durante o a través del tema? Por acá tenía yo algo que mencionarle. El hermano Mario dice que se ha tenido que retirar. Da gracias, sí, al hermano Jesús por la lección. Y me dice por acá, déjame leer un poquito. Dice, hermano, me tengo que ir. Buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Gracias por la plataforma. La hermana Lundari, gracias hermano Jesús por el excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. Nuestro Dios ayuda a estar unidos como nuestro Padre Celestial lo quiere. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Y también tengo acá a la hermana Vidalia. Déjame ver un poquito. Dice, muy buen mensaje. Gracias hermano Jesús Gutiérrez. Dios lo bendiga y gracias a todos los hermanos. Pasemos una buena noche. Hasta mañana, dice la hermana Vidalia. Bien. La hermana Marisa tiene abajo uno. Sí, déjame echar bajar. Ay, sí, gracias. Discúlpeme, hermana. Dice la hermana Marix, amén. Muchas gracias, hermano Jesús, por el mensaje de hoy. Nuestro buen Dios nos dé la sabiduría para vivir en la perfecta unidad en la iglesia. Buenas noches a todos. Es lo que la hermana Marixa también nos hace saber. Bueno, algo que mencionar. Mi hermana Doris, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, hermanito? Dale gracias al hermano Jesús por esa excelente lección que nos ha traído. Muy buena. Que Dios lo siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Muy bien, hermana. ¿Algo más que quisieran mencionar? Darle gracias al hermano Jesús Gutiérrez por la muy buena lección y decirle que ya puede regresar a su casa. Bueno, yo de antemano quiero agradecerles a todos, ¿verdad? Sus comentarios, sus saludos, y pues reiterar el agradecimiento a ustedes por la invitación y ya llegué a mi casa. Voy a otro estudio. Bueno. Voy a otro estudio. Ya. Dios bendiga. Dios te bendiga. Saludos, hermano. Estamos llegando al término de este día. Recuerden que mañana nos volvemos a juntar, día miércoles, si así Dios lo permite. Siempre con la misma contraseña, en el mismo horario, que es de las 8 a 9. Y que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Muy buenas noches, mis hermanos. Adiós. Buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Chao, hermano. Jorge. Buenas noches. Buenas noches, hermano Sergio. Buenas noches a todos.